Tenemos en línea a Gustavo Marangoni, politicólogo, socio de la consultora que lleva su nombre entre 2007 y 2015, director, vicepresidente y presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, conoce la provincia, sus códigos y también sabe del manejo económico de los municipios. En la última columna publicada en el diario El Día de la Plata, Gustavo Marangoni analizó el discurso de Cristina Fernández de Kirchner y advirtió que la vulgaridad se ha convertido en un lujo seductor para dirigentes de variadas ideologías. Gustavo Marangoni, Jorge Fontevecchia te saluda. Me gustó ese párrafo, la vulgaridad se ha convertido en un lujo seductor para dirigentes de variadas ideologías. Pues es que recuerdo, Gustavo, cuando me tocó hacer un posgrado en filosofía, una de las discusiones era sobre el pudor. Y se planteaba que el pudor iba cambiando a lo largo de las épocas y lo que generaba pudor hace un siglo, 2 o 4, no lo genera hoy en día. Incluso algo que generaba pudor hace 20 años o 30 años no lo genera hoy en día. ¿Podrá ser que la vulgaridad o lo que considerábamos vulgar en el lenguaje hace 20, 30 años dejó de serlo, de la misma forma que el pudor de mostrar un brazo, mostrar una rodilla, que podía hacerlo hace 50 años, ya no lo es? Y entonces primero apareció un lenguaje en algún sentido impudoroso de Cristina Kirchner que nos llamaba la atención, y ahora llega el de Javier Milei aún más impudoroso, y finalmente lo que estamos planteando es una cuestión de época, de generaciones, donde el pudor o lo que podría ser lo vulgar va cambiando. Jorge, buen día. Mira, obviamente que el lenguaje y los criterios estéticos y éticos van cambiando con el tiempo, pero creo que hay un abuso de los términos más coloquiales, que lo que a mi criterio general es que derivan la atención de los temas relevantes a las cuestiones episódicas, ¿no? A ver, por supuesto, ninguno de nosotros somos tan novillas que nos martillamos un dedo y decimos ¡ay caramba! Por supuesto que todos utilizamos eso en nuestra jerga cotidiana, pero me parece que hay por parte de la dirigencia un abuso que no solamente se ven estas manifestaciones, parece que cuanto más insultos y cuantas más cosas incorporo y cuanto más descalificaciones sintonizo mejor con el ciudadano común, sino que de alguna manera también eso nos hace navegar muy superficialmente sobre las cosas, porque finalmente parece que lo que quedara y lo que imprime, como se decía antes, fuese eso. Entonces, a lo mejor escuchando a la expresidenta el sábado, no prefiere concentrarse en lo que considera a lo mejor los temas más relevantes que trató y en los que no trató, ¿no? Me parece que a lo mejor antes de quedarse en sus giros coloquiales, me interesa saber por qué sigue negando la existencia del gobierno del Frente de Todos, ¿no? Que es el gran vacío, el gran bache dialéctico que la presidenta no explica, y que al no explicarlo lleva a la consecuencia de pensar que Milei es un fruto de la casualidad o del azar en la Argentina, porque claro, si no hay gobierno Frente de Todos, Alberto Fernández, Cristina Fernández, con las características que todos, ¿cómo entendemos la presidencia de Milei, la llegada de Milei, el fenómeno Milei? Por supuesto hay que extender probablemente muchos años hacia atrás, pero los 4 años inmediatos son fundamentales. Por tomar un tema que trascienda las 7 u 8, vamos a decir así, vulgaridades que adornaron, entre comillas, el mensaje de la vicepresidenta, la ex vicepresidenta. O sea, aquella frase de Borges de que Argentina padece de hipérbole, dicha hace 50 años, también puede estar jugando otro papel de que en la Argentina también en el lenguaje hay una tendencia a adjetivar al énfasis en lugar del contenido. Sí, y me quedo con este tema de adjetivar, porque el adjetivo nos distrae de lo sustantivo. Y lo sustantivo, en todo caso, es ver, en todo caso analizar, cómo estábamos hace más de 10 años sumergidos en un proceso de estancamiento y de inflación que prácticamente no tiene ningún país en el mundo. Nos llevaría a tratar de concentrar más en cuestiones sustantivas, decir, bueno, cómo superar esto y no apostar de alguna manera a que cada gobierno le vaya peor para que en última instancia el que fue el gobierno anteriormente se reivindique, ¿no? Haciendo referencia a ese
del español que citaba Perón, detrás de mí vendrán los que bueno me harán. Bueno, si detrás de uno viene siempre los que bueno lo van a hacer uno, quiere decir que vamos a estar cada vez peor. Entonces, argentinos a las cosas, decía Ortega, no Palitos sino el otro, Gasset, y digo, bueno, vamos a las cosas sustantivas, porque si no estamos todo el tiempo reseñando frivolidad. Hay una cuestión que las redes que tienen muchas virtudes, pero también tienen muchos defectos, y es el defecto de impulsar la vulgaridad y la superficialidad, la frivolidad. Entonces, insisto, del sábado o de lo que está sucediendo en este momento mismo en el Congreso, hay cuestiones muy relevantes, porque hay alguna discusión más política que discutir en una sociedad del rol del Estado, y lo que está pasando en estos momentos es la rediscusión del rol del Estado en la Argentina. Es una discusión muy profunda, porque refiere a quién paga qué, a quién deja de pagar qué, quién se beneficia, quién se perjudica, es tratar de ver la radiografía del estado de una sociedad. Todo lo que tiene que ver con lo impositivo, con lo fiscal, con el impuesto a las ganancias, con el blanqueo, con la ventaja que se dan, con las que no se dan, con las exenciones que se miran y las que no se miran. Me parece que eso es mucho más relevante, pero insisto, no por una cuestión de que a mí me genere una suerte de indignación que se determina a la Argentina. Lo que me molesta es que hay como una mala distribución de los tiempos. Hay mucho tiempo para cuestiones anecdóticas y poco tiempo para cuestiones que yo al menos considero más relevantes. Me gustó eso de Ortega, no Palitos sino Gasset. Pero bueno, decime, Gustavo, ya que estabas hablando del Congreso, se aprobó la ley bases en general, está avanzando incluso en particular también. ¿Cuál es tu evaluación de lo que pasó en esta nueva discusión de la ley bases? Bueno, yo lo miro obviamente con mi mirada de politólogo, yo digo, así funciona la democracia. Yo entiendo, hay mucha gente que dice, pero mi los diputados, hace 20 horas que están hablando, tienen que hablar tanto. Bueno, así funciona la democracia. Así se hacen las leyes, y se hacen sobre todo con la rosca previa. Porque el inicio del gobierno, cuando mandó su proyecto de ley ómnibus con 663 artículos que querían cambiar de la forma de comer hasta, no sé, hasta la toga de los jueces, y pretender que te lo aprueben en 2 semanas, tiene poco que ver con la lógica de una democracia. Lo que tiene que ver con la lógica de la democracia, sobre todo cuando un movimiento político tiene el poder ejecutivo y no tiene el legislativo, y el otro tiene el legislativo y no tiene el ejecutivo, tiene que pasar por la negociación. Bueno, han pasado meses. En estos 4 meses, esa ley de 663 artículos se convirtió en algo más modesto de 200 y tantos, más después el capítulo fiscal. Y bueno, se negocia, eso que de lo cual parece que públicamente no hay que hablar muy bien, ¿no? Porque parece que negociar es sinónimo de negociado, y entonces se hace la virtud de la intransigencia, pero en realidad la democracia funciona sobre la base de la negociación, sobre la base de la discusión, sobre la base de la exposición de argumentos y de todas esas cosas que nosotros estamos viendo hoy, específicamente en la Cámara de Diputados, que veremos, porque la discusión seguirá sobre temas ya puntuales, sobre los capítulos, habrá que ver ahí si se traduce la misma manera, y después en el Senado. Eso es la vida institucional de un país, a lo que me parece que hay que prestarle mucha atención, y quizá los discursos y las cuestiones que son efectistas, por supuesto, darles o prestarles alguna atención, pero ir a lo más efectivo, porque quizás en Argentina le dedicamos tanto tiempo al efectismo que eso debe tener alguna relación con el estado de pobreza, de inflación, de atraso, de falta de inversiones que tenemos, ¿no? Gustavo, ¿hay 2 Mileis? ¿O en estos 4 meses se desarrolló otro Milei que es distinto al que aparece hablando en público, que sigue siendo el mismo de campaña, insultante, disruptivo, fuera de la campana de Gauss, excéntrico? Y hay otro Milei que se desarrolló ahora en estos meses, que es este que negocia, que finalmente termina aceptando lo que ya empezó en la política económica, no dinamitar el Banco Central, no dolarización, pero bueno, que ahora se lleva respecto del Congreso a negociar en el Congreso. Mira, Jorge, ni el hombre unidimensional existía solamente en la mente de Marcuse. Digamos, los políticos al menos son multidimensionales.
tienen muchos rostros, como Jano, tienen muchas aristas. Está el Milei que habla permanentemente a su base electoral, entonces ese es el Milei castigador, justiciero, el que apela a la chicanía y a la descalificación, porque hay una parte de la sociedad argentina que está tan enojada que está más orientada a encontrar culpables que a encontrar soluciones. Hay que alimentar, digamos, ese personaje de una manera casi sistemática y cotidiana. Pero también está el jefe de Estado y el presidente de la República, que tiene que conformar una corte y elegir sus miembros, tiene que impulsar leyes, tiene que relacionarse con sectores empresarios y que naturalmente va a tener otro tipo de comportamiento. Y esto, vuelvo a lo mismo, está dentro de la naturaleza de la política. Es cierto que cuando nosotros vemos un político construyendo su personaje, y esto ha pasado mucho tiempo, muchas veces en Argentina, siempre tenemos un temor, el personaje no se lo termine devorando, ¿no? Como Cronos a sus hijos, o que finalmente a veces el personaje sea el que decide y no la persona. Porque todos construimos en nuestra vida cotidiana un personaje, y cuando la gente nos reclama que nos comportemos de esa manera, bueno, es ahí donde hay que tener, me parece, mucha atención y mucho cuidado. Muchas veces los presidentes construyen personajes a los que después, por serle fieles, terminan siéndole infieles a las necesidades de la realidad, que muchas veces los tiene que obligar necesariamente a contradecirse o a actuar de otra manera. Yo creo que este trayecto que hemos visto desde enero hasta hoy, donde, bueno, las iniciativas originales se han moderado bastante, es parte del camino que impone la realidad, y bienvenido sea.